Gracias, Hanna, y gracias a todos por venir. Yo solo voy a añadir algunas cosas concretas sobre los incumplimientos, las chapuzas y las mordazas impuestas por el gobierno de coalición y las políticas neoliberales del gobierno autonómico. Como saben, esta manifestación es crítica con las políticas antifeministas y neoliberales, tanto de Pedro Sánchez como de Isabel Díaz Ayuso. Esta es la manifestación reivindicativa de las asociaciones de base. Esta no es una movilización oficialista. Como han dicho mis compañeras, pedimos la dimisión o el cese de Irene Montero por su pésima gestión. Nosotras reprobamos al presidente del gobierno como responsable de haberla mantenido en el cargo y responsable directo de ese ministerio y de otros. Pero vamos a señalarles algunos argumentos que avalan esta posición. Estos argumentos los hemos resumido en una serie de incumplimientos. Hay un incumplimiento de la promesa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar en esta legislatura en la abolición de la prostitución. Y como les han recordado mis compañeras, el movimiento feminista hace 2 años que presentó un proyecto legislativo propio que duerme en un cajón. Hay otro cumplimiento muy concreto del acuerdo del gobierno de coalición. En el punto 7.6 se comprometía a impulsar una protección reforzada de los menores, y esto es textual, una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía. Como saben, en Francia se están estudiando iniciativas de este tipo. Como saben, está aumentando los indicadores del negacionismo y de la violencia machista entre población joven, y si no atajamos el uso de la pornografía como la antiescuela sexual de niños y adolescentes, creo que no estamos sembrando feminismo. Otro incumplimiento muy concreto del acuerdo del gobierno de coalición, en el punto 7.7, el gobierno se comprometía a actuar frente a las agencias que ofrecen la práctica de la explotación reproductiva y de la compraventa de bebés, lo que solemos llamar vientres de alquiler. Como saben, la Dirección General de los Registros y del Notariado permite, mediante una instrucción, la importación de bebés a la carta, de manera que se permite la explotación de mujeres vulnerables en el extranjero, a pesar de que sea una práctica ilegal en nuestro país. Otro incumplimiento, como hemos señalado, hay un incumplimiento gravísimo de la lucha eficaz contra la violencia machista, con el aumento de estos indicadores de desprotección de las mujeres, como les ha explicado mi compañera. El 40%, más del 40% de las víctimas de feminicidios durante el año 2022 habían denunciado. De manera que es un fallo gravísimo del Estado no haber sido capaz de proteger ni siquiera a aquellas mujeres que habían acudido a las instancias judiciales, a la policía, al Estado en definitiva, a pedir protección. Creo que la sociedad española necesita una reflexión sobre esto. Hay un incumplimiento de la Ley de Igualdad para la promoción de la representación justa de las mujeres en todos los ámbitos, desde la cultura a la empresa. Incluso últimamente se nos dice que, bueno, hay un relato posmoderno, ¿no?, que nos dice que la promoción de la presencia justa de mujeres es algo muy binario. Por tanto, se menosprecia. Hay un incumplimiento en lograr la reducción de las brechas laborales, de las brechas de las pensiones. Hay una chapuza, creo que es el calificativo que hemos consensuado utilizar, porque la reforma del Código Penal, como les hemos dicho, ha llevado a las revisiones, a la baja de las condenas. Miren, no son bulos, no son fake news, estos son los datos que nos da el Consejo General del Poder Judicial. Nos dice que hay 646 agresores sexuales beneficiados, 65 excarcelados.
En el Tribunal Supremo se han producido 26 revisiones, de las cuales 10 han sido reducciones de condena. Bien, pues de estas 10, 7 de ellas eran referidas a víctimas menores de edad, es decir, víctimas de pederastas. Exigimos responsabilidades políticas por esto. En otras áreas, cuando hay una chapuza, hay ceses y hay dimisiones. En las áreas que afectan a los derechos de las mujeres, exigimos ceses o dimisiones. Bien, la exclusión de la prostitución y la pornografía como formas de violencia sexual en esta misma ley anulan de facto la protección efectiva para unas mujeres. Unas son protegidas por la ley y, sin embargo, por un billete hay otra contingente de mujeres que no son protegidas por la ley. Y esto es un fallo también clamoroso de la protección. Bien, denunciamos finalmente lo que nosotras llamamos leyes mordaza, unas nuevas mordazas que están establecidas en esta llamada ley transestatal que ha entrado en vigor, creo que es hoy. Desde nuestro punto de vista, esta ley restaura una censura administrativa con la posibilidad de multas de hasta 150.000 euros al pensamiento crítico feminista. Miren, el feminismo lleva 300 años erradicando los roles sexuales y los estereotipos asociados a los sexos en aras de la libertad de las mujeres. Y desde luego el feminismo contemporáneo se muestra igualmente contrario a la hormonación de menores sanos en virtud de su propio autodiagnóstico, en vez de explorar las causas subyacentes, las causas de su malestar. El feminismo tiene una solución mejor a esto, que la sociedad y los poderes públicos deberían escuchar. Para decirlo en un lenguaje sencillo, no se trata de elegir tu estereotipo, sino de la erradicación de los estereotipos. Este es el mensaje que creo que el feminismo tiene para el conjunto de la sociedad y creo que debe ser escuchado. Bien, respecto al Gobierno de la Comunidad de Madrid, nosotras tenemos que señalar, y no voy a extenderme más, nuestra oposición frontal a sus políticas neoliberales. La oposición a la llamada ley transestatal se hace extensiva a las disposiciones de las leyes trans autonómicas que amparan protocolos educativos y sanitarios que son regresivos y que son anticientíficos. La responsabilidad, por tanto, de las consecuencias de estas leyes se extiende a todos los partidos que las han promovido, tanto a izquierda como a derecha del arco parlamentario. Las feministas, como hemos dicho, defendemos lo público y, por tanto, denunciamos el desguace del sistema público de salud por parte de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Y creo que con esto nuestros argumentos están expuestos y ahora, cuando quieran, si quieren, podemos pasar a una ronda de preguntas.